¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy quisiera comentar con ustedes el rechazo de México a un informe preliminar y de 30 y tantas páginas de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos que vino a México a intentar juzgarnos, a mi juicio y a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con razón, sin derechos, sin facultades para ello, emitió un informe crítico en donde dicta recomendaciones pretendiendo decirle a nuestro país lo que tiene que hacer en cambios constitucionales o legales y recomendándole a los países del hemisferio que no adopten el modelo mexicano, lo cual mereció el rechazo inmediato y me parece muy bien de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Le dejó constancia en una nota diplomática que la misión de observación electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la organización, que en su artículo tercero, en su artículo 3, dice muy claramente: todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Evidentemente, aquí hay una serie de irregularidades jurídicas, terminológicas y conceptuales, además de ideológicas y políticas, que habría que tratar de analizar con cuidado. Jurídicamente, eso no es una misión de observación electoral. En rigor, nuestra legislación no habla de observadores electorales extranjeros. Los observadores electorales en la legislación mexicana deben ser ciudadanos mexicanos y organizaciones conformadas por ciudadanos mexicanos. Pero se dejó en la legislación un agujerito, una fórmula con un eufemismo hablando de visitantes extranjeros en la legislación electoral, permitiendo la entrada de estos visitantes, entre comillas, estoy tirando aquí mis plumas, de estos visitantes, entre comillas, que de algún modo parece que se les acepta realizar una misión de observación electoral. Pero entonces no debería llamarse misión de observación electoral por parte de la OEA, puesto que jurídicamente no lo es, ni desde el punto de vista de México, cuyos observadores electorales no pueden ser extranjeros, ni tampoco desde el punto de vista de la OEA, porque no puede venir a emitir una serie de juicios críticos sobre decisiones que son internas de nuestro país. Una cosa es que en la legislación esté esa figura que no debería estar, y otra que se acepte por el Estado mexicano una recomendación de observación de sus elecciones. Miren ustedes, en ninguna parte de Europa, menos en Estados Unidos, por supuesto, se acepta una observación o un juicio crítico de observadores de sus elecciones, quizá con alguna variedad específica que comentaré en un momento. Pero estuve revisando legislación de distintos países europeos y evidentemente la Unión Europea sí manda observadores electorales a otros países porque se sienten los colonizadores, pero no los admite como una figura en su territorio por parte de otros países de fuera de la Unión Europea o de un organismo que se llama Organismo para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, donde hay algunas excepciones porque países subordinados al propio interior de esa organización, particularmente los de Europa Oriental, algunos que son de reciente ingreso o que quieren ingresar a la Unión Europea, se dejan que les supervisen sus elecciones, pero por supuesto los países que se afirman como democráticos y que tienen esa superioridad de pretender andar observando a los demás, no permiten ser observados. Y yo
veo, además de rechazar los términos de la OEA, que habla incluso, pone en tela de juicio la idoneidad y la capacidad de los electos. Bueno, ahí están los que resultaron electas y electos a la Suprema Corte y se puede revisar su hoja de vida, su trayectoria. Nadie puede decir que no sean personas que tengan la capacidad, la idoneidad y los conocimientos. Y así podemos revisar el Tribunal de Disciplina Judicial y habría que ver, en la medida en que terminen las elecciones, quienes pasaron los filtros que se establecieron para esa finalidad y finalmente la tómbola los llevó a la boleta, acreditaron su capacidad y su idoneidad y no tiene elementos la OEA para venir a decirnos cuál es el grado de capacidad jurídica que tendrá el Poder Judicial de nuestro país, ni la manera como lo conformemos. Nosotros podemos al interior resolver efectivamente algunos defectos que sí los hubo, algunos aspectos que se pueden y se deben mejorar, algunas cuestiones que deben ser revisadas, pero esa es una tarea nuestra. Y el hecho de que vengan a criticarnos, yo diría que somos también, pues por lo menos parcialmente responsables, porque dejamos que se nos considere como un país de segunda, como un país que debe ser observado, que debe ser vigilado. Y lo admitimos cuando, si tenemos como la tenemos, una democracia madura, porque se vota libremente, la gente va a las urnas, en el número que sea. Ahí eso dependerá de cada circunstancia específica de las elecciones y de las decisiones que tomen los propios ciudadanos mexicanos por sí y para sí, que no tienen por qué ser revisados ni vigilados, ni ser objeto de recomendaciones desde el exterior. Si somos y de veras nos sentimos como un país que efectivamente lo somos, con esa capacidad soberana que tenemos, no deberíamos admitir observaciones, ni vigilancias, ni visitantes extranjeros en nuestras elecciones. Es tanto como asumir que somos menores, que necesitamos que nos vengan a tutelar. Entonces, también nosotros debemos de asumir como consecuencia de nuestra propia soberanía lo que dice la nota de Relaciones Exteriores. México tiene el derecho de resolver como quiera la integración de sus poderes. En consecuencia, lo primero que deberíamos de hacer es quitar de la legislación electoral esa referencia a los visitantes extranjeros, porque no necesitamos tutelas ni supervisiones, y menos de la OEA, por Dios. La OEA es un organismo que surgió como una especie de mecanismo de control de parte de Estados Unidos sobre América Latina. Se fundó en 1947 en el marco de lo que ya empezaba a ser la Guerra Fría y se pretendía que se aislara de las influencias comunistas que podían venir de fuera en el marco de la geopolítica mundial. Y por supuesto América Latina pues no podía negarse a un sistema de cooperación y de participación, supuestamente con el propósito de un desarrollo regional apoyado entre todos y con la participación de Estados Unidos, pero muchas veces se dijo, y esto desde la izquierda, y ahora tenemos un gobierno de izquierda, se decía que la OEA era el brazo ejecutor de las políticas del Departamento de Estado para América Latina. Y había motivos para pensarlo. En 1962 decidió la OEA que todos los países latinoamericanos tendríamos que romper relaciones con Cuba, porque había asumido, con base en la propia Carta de la OEA, había asumido un sistema político que no le parecía, finalmente, al gobierno de los Estados Unidos, el sistema aplicado por Fidel Castro, que independientemente del juicio que nos merezca, cada país tiene el derecho, y ahí está en la Carta de la OEA y en la Carta de la ONU, todos los países tenemos el derecho de decidir soberanamente cómo nos queremos organizar. Y podemos hacerlo al estilo de una democracia occidental clásica, pero si alguien quiere hacerlo de otro modo, tiene el derecho de hacerlo. Y en el mundo así se reconoce. China, por ejemplo, no es una democracia occidental clásica, ¿verdad? Tiene un sistema de partido único,
Bueno, ese es su sistema. Así les gusta a ellos, tienen el derecho de hacerlo soberanamente y así están en el marco de las Naciones Unidas y en la comunidad internacional, y vaya que sí están, ¿no? La segunda potencia del mundo, y nadie les objeta su sistema ni les va a... Ya me imagino a los chinos recibiendo una misión de observadores electorales de la OEA. Bueno, los de la OEA no van ni a Europa, no los reciben en ningún... En esta Organización de Seguridad y Cooperación Europea, donde ha habido algunas misiones para países como Ucrania o Moldavia o Albania, que no es que los menosprecie, pero son países que se encuentran en una órbita exterior ligeramente, y quizás sin ligeramente, con cierto grado de separación, de discriminación de la Europa occidental. Entre esos 57 países ha habido casos, y referidos a algunos como los que dije, Montenegro creo que también le fueron a revisar alguna vez el proceso electoral, pero en esos 57 países no hay ninguno de América Latina. No hay misiones electorales que las reciban en Europa. Y nosotros estamos admitiendo esa injerencia. Bueno, la rechazamos formalmente, ya lo hizo Relaciones Exteriores, pero dejamos abierta esa puerta que habría que cerrar. En el caso que estaba yo platicando de la OEA, México fue el único país en 1962 que se negó a acatar esa orden de romper relaciones con Cuba. Cuba tenía derecho de tomar las decisiones que quisiera soberanamente y México hizo bien. En la época del presidente López Mateos dijo, esa es una decisión de Cuba, yo no tengo por qué romper relaciones con Cuba porque la OEA me quiera dictar una orden que no tengo además por qué obedecer, porque México no está sujeto en las convenciones existentes para la formación de la OEA o la Convención Interamericana en materia de derechos humanos, no le permiten ni a la OEA ni a la Corte Interamericana decirle a México cómo debe redactar. Bueno, es que la indignación me vence. No tiene por qué decirle a México cómo redactar su constitución, cómo elaborar sus leyes, cómo realizar sus procesos electorales, cómo configurar su poder judicial o el legislativo, el ejecutivo. Y qué bueno, yo veo con muy buenos ojos que el gobierno actual esté tomando estas decisiones, que rápidamente haya salido al paso de este intento injerencista de la OEA y que además, ojalá, los siguientes pasos sean corregir aspectos de nuestra propia situación interna que abren la puerta a que vengan ese tipo de visitantes. Si nosotros sabemos, como lo sabemos, que en la OEA hay una marcada animadversión hacia el gobierno de izquierda desde López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum. Sabemos que hay un posicionamiento que pretende dictarnos órdenes desde la Corte Interamericana. Sabemos que no hay simpatía hacia el tipo de decisiones que toma nuestro gobierno actual. ¿Para qué los invitamos? ¿Para qué los invitamos? Si sabemos cuál va a ser el resultado de esa invitación. El INE dictó unos lineamientos que no tenía por qué haber dictado. No había una previsión específica en la legislación en materia de la observación electoral para la elección judicial, y ese es otro aspecto importante de tipo jurídico. El INE se excede en muchos casos, en cuestiones que no debe asumir. La observación electoral sí se previó para la elección judicial, pero con reglas relativas a ciudadanos mexicanos. En la parte correspondiente a esta elección judicial no había una referencia a los visitantes extranjeros, esos están en otro lado de la ley, que eventualmente podría hacerse la interpretación de que algunos aspectos legislativos generales para las elecciones de otro tipo se pudieran aplicar a la judicial, lo admito. Pero, por ejemplo, no hubo voto de los mexicanos en el extranjero. Entonces no tendría por qué haberse trasladado todo el esquema de la legislación para la elección de los otros poderes a la elección del Poder Judicial. En todo caso,
hubiera parecido más lógico que los mexicanos en otros lados participaran en esta elección. Pero entendimos por qué esto no era posible, la rapidez en que se tenía que organizar, etcétera. Se justificaba, pues, que en este caso no hubiera voto de los mexicanos en el extranjero. Pues más justificado estaba que no se invitara a visitantes extranjeros que no había obligación de invitar. Yo creo que habría que hacer una modificación legislativa, asumir que nuestra soberanía y nuestra independencia que defendemos como gobierno actual y muchos que piensan como su servidor, deben aterrizar en medidas concretas legislativas, no solamente en pronunciamientos. Los pronunciamientos están bien y qué bueno que haya esa nota diplomática. El siguiente paso debe ser suprimir de la legislación electoral esa referencia a los visitantes extranjeros que vienen nada más a efectuar una labor injerencista que debe ser rechazada de manera básica y general en la ley. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.